Buenos días, amados hermanos y amigos. Les doy gracias a Dios por podernos conectar una vez más para compartir la palabra de Dios. Hoy es un día maravilloso, un día especial en el cual honramos a nuestras madres y pues adelanto a todas las madres que me escuchan, que Dios les bendiga, que Dios las capacite cada día más con ese amor ágape, con la sabiduría y la paciencia que requiere para ser una gran madre. Muchísimas felicidades. También de parte de mi esposa Iliana Zelaya, de mis hijos, de mis nietos, felicitaciones y saludos para todas las madres. Y sobre todas las cosas que sean arropadas en la unción, en el amor, en la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra en este día tan especial y he titulado el mensaje Honrando las Madres, no solamente una madre, pero todas las madres. La historia de los Estados Unidos registra que este día tan especial comenzó en una pequeña iglesia metodista en el estado de West Virginia. Allí un miembro de la iglesia llamada Anna Jarvis, en inglés creo que se pronuncia Jarvis. Anna Jarvis quiso honrar a su madre y allá por el 1905 comenzó ella una campaña para honrar ya no solo a su mamá, a su madre, sino a todas las madres. Y después de muchas cartas y de actividad y de peticiones, logró en el 1914 que el presidente Wilson declarara oficialmente el segundo domingo de mayo como el Día Nacional para honrar a las madres. Imagínense la perseverancia de esta hija. Estuvo prácticamente 9 años luchando para que fuera escuchada nada menos que a nivel presidencial y se le concediera pues sus mayores deseos de honrar a todas las madres, y esto es algo que no se quedó en Estados Unidos, sino que pasó a muchísimos países alrededor del mundo, que hasta el día de hoy pues celebramos el Día de las Madres, y muy merecido. Por cierto, cuando ese día fue oficialmente separado, dice la historia que tarjetas, confites, regalos, flores, toda cosa buena comenzó a llegar en tremendas cantidades. Eso explotó, por así decirlo, y permeó todos los rincones del país. Pero hubo algo interesante, tremendamente interesante, que la misma Anna Jarvis, que después de sus grandes esfuerzos por declarar un día nacional para honrar a las madres, se puso o se manifestó en contra de lo que estaba sucediendo, pero no de celebrar el Día de las Madres, sino de la comercialización del Día de las Madres. Pero es algo que ya no pudo parar. Y dice la historia que a lo que más ella fustigaba, a lo que más condenaba con mayor enojo, eran las tarjetas del Día de las Madres que vienen ya preescritas, que vienen con un mensaje impreso en las mismas, a las cuales se refería como una manera o una excusa de los haraganes para no escribir algo que saliera de su propio corazón. Entonces, a pesar del repudio de Anna Jarvis contra la comercialización del Día de las Madres, se calcula, porque aquí en Estados Unidos todo es estadísticas y números, se calcula que para el Día de las Madres, para hoy, casualmente, este día en este año 2020, se estarán enviando o se han enviado ya aproximadamente 141,000 millones de tarjetas, sin contar los millones de tarjetas que han sido enviadas en el resto de las naciones que también celebran este día tan especial y maravilloso. Muchas de esas tarjetas obviamente serán jocosas, otras apologéticas, otras serán serias,
Otras inclusive se gastarán chistes demasiado fuertes, quizás solamente apropiados para las madres más maduras. Lo cierto es que de todas las tarjetas que sean enviadas en cualquier Día de las Madres, toditas las tarjetas enviadas en cualquier Día de las Madres tienen una sola cosa en común. Ninguna de ellas será capaz de adecuadamente comunicar lo que una madre merece que se le diga, ni tampoco serán capaces de comunicar lo que siente un buen hijo o una buena hija por su madre. Bienaventurados aquellos que todavía hoy tienen a su madre viva para cuidarla, para agasajarla, para protegerla, para manifestarle el amor que merece una madre. Hoy quiero aprovechar esta oportunidad para dar gracias a Dios por mi madre Florentina, por mi suegra Olguita, con quienes un día estoy seguro me reuniré en el cielo. Quiero también dar gracias a Dios por mis tías, tanto maternas como paternas, por mis abuelas, pero especialmente quiero darle gracias a Dios por mi esposa Ileana, a quien Dios me la dio por compañera hasta el día que nos lleve para el cielo. Una mujer maravillosa, ejemplar. Le doy gracias a Dios por esa esposa, pero también por el honor y la bendición que me da de que sea la madre de nuestros hijos y la abuela de nuestros nietos. Deseo, con la ayuda del Espíritu Santo, compartir con ustedes el retrato de una madre piadosa de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y para eso vamos a leer en Proverbios 31 del verso 10 al 31. Vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día maravilloso. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que seas con cada madre. Hay madres que están teniendo dificultades para desenvolverse en esta experiencia de la vida tan importante, de la cual no recibimos ninguno de nosotros un manual por adelantado. Pero sí tenemos la garantía y el consuelo de que los que corramos a ti seremos iluminados, seremos instruidos y guiados por tu Espíritu Santo. Te pedimos que seas en cada hogar, que seas fortaleciendo las madres, que seas inundando sus vidas con tu amor, con tu gracia, con tu presencia. Y que en esta hora me uses para la gloria de Jesucristo, para la edificación de la iglesia y para la exhortación y la consolación también de las madres. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Pues leemos en las Escrituras, leemos en Proverbios 31, verso 10 al 31, y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña de fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien, que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas.
Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Muy bien. Bueno, pues las estadísticas dicen esto, amada hermana, amada madre. Las estadísticas dicen que el predicador no ha terminado de leer este pasaje de Proverbios 31 cuando el estrés y la frustración comienzan a hervir en el corazón de la mayoría de las mujeres. Este es uno de los pasajes que la mayoría de las hermanas no quisiera que se leyera en la iglesia, precisamente porque este pasaje presenta el retrato de la mujer perfecta, de la mujer virtuosa. Una lectura casual de este pasaje revela que esta mujer de Proverbios 31, escuche bien, según el verso 24, confecciona toda la ropa de su familia. Cuando a usted le cuesta trabajo o dificultades para comprar suficiente para sus hijos. En el verso 16 y 24 también dice que esta mujer adquiere fincas para luego cultivarlas y vende textilerías al mercader. Cuando usted a duras penas puede organizar un garage sale o una venta garaje una vez al año. Verso 18 dice, es productiva aún en la noche. Cuando usted, hermana, espera o desespera más bien por la hora de apagar la luz para recostar su cabeza a la almohada y quizás dormir unas escasas 4 horas. Verso 14 dice, trae alimento de lejos, de manera que inclusive importa alimentos de otras tierras. Cuando usted tiene dificultades para mantener jugo, leche, pan y huevos en el refrigerador. Y en el verso 22 dice, viste las mejores telas, nada menos que vestidos de lino fino y de púrpura, que son los colores de la realeza. Cuando el único púrpura que hay sobre su vestido es el jugo de uva derramado por sus hijos. Esto es lo más que usted se puede acercar a Proverbios o a la mujer perfecta de Proverbios 31. Y quizá usted esté diciendo, yo pensaba que el pastor iba a darnos una infusión de ánimo, nos iba a dar una infusión de la gracia de Dios, iba a animarnos, iba a impartirnos aliento, pero está haciendo todo lo contrario. No, hermano, téngame un poco de paciencia. Yo espero que después de hoy, yo espero en Dios que después de hoy, usted pueda leer este pasaje de las Escrituras y nunca más sentirse menos que la mujer descrita aquí en Proverbios capítulo 31, versos 10 al 31. Que usted nunca más se vuelva a sentir menos que ella. ¿Ha pensado usted alguna vez que esta mujer hizo todas estas cosas en Proverbios 31 porque ella estaba rodeada de siervas y siervos? Le sobraban los empleados, mucho más que empleados, eran prácticamente esclavos que tenían que hacer al instante lo que ella demandara, es decir, tenía todo a su disposición. ¿Qué tal si esta mujer tuviera que comenzar sus días entre las 4 y las 5 de la mañana con el estómago vacío por falta de tiempo? Usted sabe que estas son realidades que muchas veces no se toman en cuenta. Esta mujer, por ser la esposa favorita de David, era la mujer más rica de todo Israel. Entonces, ¿qué tal si ella tuviera que comenzar todos los días como lo comienza usted? Si usted trabaja fuera del hogar, pues comienza muy temprano, corriendo, preparando niños para el cuidado de niños, si todavía no están en el colegio, o preparar los niños para el colegio, preparar el almuerzo de esos niños, el de su esposo, salir corriendo para trabajar de 8 a 10 horas, y ya no hablemos de las condiciones de trabajo. Y ese trabajo que usted hace, muchas mujeres, es escasamente para cubrir el costo de su seguro de salud y pagar el daycare o el cuidado de niños, como se le llama en español. Entonces, ¿qué tal si esta mujer tuviera que hacer todo eso? Y usted hace todo esto para
diariamente para sostener su vida, para regresar a casa a repetir las mismas tareas, hacer las asignaciones del colegio con sus hijos, el aseo personal de sus hijos, su aseo personal, cocinar, preparar de nuevo el almuerzo del día siguiente de su esposo, de sus hijos, y quizás llegar a la cama no antes de las 12 de la noche para volverse a levantar a las 4 o las 5 de la mañana. ¿Qué tal si esta mujer tuviera que hacer estas cosas? ¿Cómo haría esta mujer vestida de lino fino y de púrpura? Las verdaderas heroínas del hogar, escuche bien, hermano, las verdaderas heroínas del hogar son las mujeres del pueblo común, como usted, como mi esposa, como todas las hermanas y hermanas, que viven en el diario vivir, no en el afán, pero sí en la carrera en la que somos empujados por la sociedad consumista en la que vivimos. Imagínese usted que estas verdaderas heroínas del hogar son las hermanas cuyos sacrificios son poco reconocidos o no reconocidos del todo, y especialmente por sus esposos y sus propios hijos. Sin embargo, las estadísticas, escuche esto, las estadísticas demuestran que son las madres, no los padres, son las madres, no los padres, como debía ser, son las madres las que desempeñan múltiples roles en el hogar. Son las madres las que dentro del hogar mantienen el balance emocional. Son las madres las organizadoras. Son las madres las administradoras de la finanza. Y sorprendentemente, son las madres las promotoras de los valores bíblicos espirituales en el hogar y no los padres como debía ser. ¿Qué le parece, padre? ¿Acaso la Biblia no es la que dice que nosotros somos los llamados a ser los sacerdotes, los protectores, los promotores de la fe y de los valores bíblicos en el hogar? Pero los estudios demuestran que el 75% de los hogares son las madres las que ponen los valores bíblicos y la prioridad de la familia como lo más importante de sus vidas. Es cierto, según las estadísticas, también los hombres ponen la familia como lo más importante de sus vidas. Sin embargo, alarmantemente, esos mismos hombres dicen que su relación con Dios no es tan importante. ¿Qué le parece? Entonces, estamos viendo, hermana, ¿cómo sería para esta mujer de Proverbios si tuviera que enfrentar la vida como usted la enfrenta diariamente? Cualquier mujer sería capaz, cualquier mujer hoy, mujer de Dios, por supuesto, sería capaz de lograr todo eso que dice o los requisitos de la mujer virtuosa en Proverbios 31 si su esposo fuera capaz de poderle contratar par de docenas de empleados para que la asistan a usted en su casa. Entonces, hoy yo no he tomado este pasaje de las Escrituras con el propósito de persuadir a ninguna madre a que se vista de lino fino, ni de púrpura, ni mucho menos se meta o se haga agente de bienes raíces. Yo he tomado este pasaje con el deseo de que usted y yo podamos ver el retrato que presenta Dios aquí de lo que es una mujer virtuosa, de lo que es una madre piadosa. Entonces, esta es una representación maravillosa. Sin embargo, esta mujer que está aconsejando a su hijo aquí en Proverbios 31, esta mujer nunca hubiera sido escogida, nunca hubiese recibido la votación como la madre del año, ni mucho menos como la esposa ideal. ¿Por qué razón? El caso es que Dios, quien es capaz de transformar lo más vil en lo mejor, Dios escogió a esta mujer para establecer quizás los estándares para las generaciones futuras. Y usted también debe saber
que ninguna mujer será capaz jamás de lograr completamente cumplir con esos requisitos de Proverbio 31 mientras viva en cuerpo de carne y hueso. Ni tampoco ningún hombre será capaz de llegar a la altura de los requisitos de la palabra, de esa perfección espiritual mientras vivamos aquí. Dios registra en su palabra los estándares de la excelencia. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, el Señor nos dice a todos, hombres y mujeres, por igual. Él dice, sé santos porque yo soy santo. En Tito, capítulo 1, Dios demanda que los hombres que aceptemos responsabilidades espirituales en la iglesia, sea de pastor, sea de evangelista, sea de misionero, sea de lo que sea, cualquier responsabilidad ministerial en la iglesia, diácono, lo que sea, maestro de escuela dominical, lo que sea, el ministerio que sea, limpiar la iglesia, cualquiera que acepte responsabilidades espirituales en la iglesia, debe ser, entre muchos requisitos, de acuerdo al capítulo 1 de Tito, irreprensible. Esa palabra lo encierra todo, irreprensible. Yo quiero que usted sepa que Dios no registró en su palabra estas cosas para desanimarnos. Por el contrario, Dios registra y Dios nos pone delante de nosotros los requisitos en su palabra para alcanzar la excelencia, para buscar lo mejor en nosotros en cuanto al servicio y a una vida fructífera para Él. Él lo pone ahí no para desanimarnos, sino más bien para animarnos, para motivarnos y para orientarnos. Nosotros, padres y mujeres, hombres, es decir, padres y madres, hombres y mujeres, debemos enfocarnos hacia la excelencia en Cristo por medio de la gracia, de la misericordia, con la ayuda del Espíritu Santo, dependiendo siempre del Espíritu Santo, pero convencidos, teniendo claro el entendimiento que ninguno de nosotros, mientras andemos por esta tierra, llegaremos, mientras estemos en esta tierra aquí, nunca seremos capaces de decir, oh, yo he alcanzado la excelencia, o yo he llegado a la perfección. Eso no resta que nosotros dejemos de esforzarnos por la excelencia. Esa debe ser la prioridad de nuestras vidas, como dice el apóstol Pablo allá en Filipenses, que olvidando todo, dejando todo atrás, él prosigue hacia el blanco de la divina vocación en Cristo Jesús. Eso no quiere decir, él mismo lo dice, el mismo Pablo dice, no que yo crea que ya lo he alcanzado. Y él estaba casi al final de su vida, estaba prácticamente, él escribe esa carta a los filipenses desde una mazmorra romana. Entonces nosotros continuaremos siempre en esa carrera por la excelencia. Usted como madre debe buscar la excelencia en todo para la gloria de Dios, pero no se desanime porque no acaba de llegar a ella, porque es que mientras estemos aquí no lo lograremos, pero es bueno procurarla, porque un día la disfrutaremos en el cielo, obviamente. De manera que nuestro retrato de la mujer perfecta en Proverbios 31 es de una mujer impía, es de una mujer a quien luego Dios transformó en una gran mujer piadosa. Su nombre era Betsabé, usted debe saber la historia, que hasta este día su nombre es asociado con pensamientos de decepción y de infidelidad. Su caída en vergüenza está registrada en 2 de Samuel capítulo 11 y 12. Usted debe recordar que el rey David dice que mientras él se paseaba en los altos del palacio, vio a esta hermosa mujer bañándose descuidadamente en pleno día. Algunos estudiosos de las Escrituras dicen que ella lo hizo a propósito, inclusive a pleno día. Eso no lo podemos comprobar. Pero algunos sugieren esto. Yo ni me uno ni tampoco me opongo. Simplemente digo que esto es lo que sugieren algunos estudiosos de la Escritura. David envió a llamarla a palacio y tuvo relaciones con ella y luego la envió de vuelta a su casa. Dicen que en la Escritura que luego Betsabé envió aviso a David que estaba embarazada de él. David inmediatamente envió por Urias, el esposo legítimo de Betsabé, que estaba sirviendo en el campo de batalla y que
válgase decir, era un soldado sumamente fiel al rey. Y David, cuando al llegar Urias, David le ofreció unas vacaciones con su esposa, pero él, considerando el sacrificio de sus compañeros de armas, rehusó tomarse ese tiempo y se quedó allí a la puerta del palacio. Ni siquiera fue a ver a su mujer. Entonces David, escuche esto, envió a Urias de nuevo al campo de batalla con su propia sentencia de muerte sellada en un correo, donde instruía a los generales de confianza de David que lo pusieran, que era su sobrino, por supuesto, que lo pusiera a este hombre en lo más peligroso de la batalla y que retiraran los refuerzos, dejándolo así bajo la espada enemiga. Obviamente, Urias muere en combate, pero nosotros sabemos que el hombre muere traicionado y asesinado por el propio David. Entonces, después de un corto tiempo de luto, David tomó a Betsabé por esposa en ceremonia pública. Todo por fuera, todo a simple vista parecía muy bueno y muy limpio. Pero entonces Dios envió al profeta Natán a confrontar el pecado de David. Y usted sabe el resto de la historia. David se arrepintió en medio de gran dolor. Menos de 9 meses después, o más tarde, nació un niño a David y a Betsabé. Pero Dios comenzó su castigo sobre ambos, llevándose el niño a casa poco tiempo después de nacido. Deducimos por el estudio bíblico que ambos, David y Betsabé, le lamentaron su pecado y nunca más volvieron a olvidarse de aquella transgresión tan seria y horrorosa contra Dios. Entonces, Dios extiende su gracia sobre ambos y les da otro hijo, a quienes ellos llamaron Salomón, que también en el libro de Proverbios se le conoce por otros nombres, entre ellos aquí Lemuel, que quiere decir pertenece a Jehová. Ahora bien, las amonestaciones escritas aquí en Proverbio, específicamente capítulo 31, fueron dadas a Salomón. Imagínese usted, al hombre más sabio. Esas amonestaciones, esos consejos le fueron dados nada menos que por Betsabé, su madre. Permítame pues compartir con usted rápidamente dos principios bíblicos que prácticamente son eternos, que su enseñanza aplica, tienen valores eternos y no fallan. Y esos principios manan no solamente de Proverbios capítulo 31 y este pasaje que leímos, sino también de lo que aprendemos de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Número uno, escuche bien. Por eso yo le dije al principio, madres, que yo espero que después que compartamos esto, y ya estoy casi por terminar, después que compartamos esto, yo espero que usted nunca sea más parte de esas estadísticas de mujeres, o que dicen las estadísticas que la mayoría de las madres, mayoría de las esposas, se sienten muy incómodas cuando se lee Proverbios capítulo 31 porque se sienten inferiores. Yo no quiero que usted se sienta inferior, porque esta es una mujer que Dios levantó por la gracia de la cuneta del adulterio y de la complicidad de homicidio. La limpió en la sangre de Cristo. Sí, Cristo no había sido crucificado, pero todo el que fue salvo en el Antiguo Testamento fue salvo mirando hacia la sangre preciosa de Cristo, que habría de ser sacrificado un día en el Calvario, porque estaba prometido desde Génesis capítulo 3 verso 15. Entonces, número uno, puede que todos le hemos fallado a Dios, todos hemos pecado contra Dios, pero si nos arrepentimos de corazón, podemos ser transformados por Dios para modelar para otras vidas una vida piadosa y llena de fruto que glorifique a Dios. Y este es el caso de Betsabé.
Dios transformó a Betsabé en una mujer capaz de modelar una vida piadosa y dejar un legado espiritual para otras personas. Imagínese usted, a través de los siglos, cuántos hombres han aprendido e inclusive cuántas mujeres han aprendido qué virtudes buscar en una mujer virtuosa de acuerdo a las enseñanzas de Betsabé, nada menos dadas a su hijo Salomón, el hombre más sabio, considerado más sabio en la historia de la humanidad hasta hoy. Entonces, imagine cuántos hijos aquella mujer que antes infiel, pero que ahora fiel, instruyó. Considere la ironía de Betsabé en el verso 11 al decirle a Salomón que el corazón de su marido está en ella confiado. Es como si ella estuviera diciendo: hijo, recibe esto de mi propia experiencia, yo que fui una mujer adúltera, que inclusive fui cómplice del asesinato de mi primer esposo. ¿Se imagina usted el poder restaurador de la gracia y la misericordia de Dios? ¿A qué extremos va Dios de tomar algo tan vil y hacerlo tan bueno y tan útil en su palabra y en la historia de la humanidad entera? ¿Se imagina usted que por eso ninguna mujer se debe sentir menos que esta? Porque tenemos que considerar de dónde salió esta mujer. Por eso a ninguno de nosotros jamás se nos debe olvidar de qué hueco oscuro nos sacó Dios en su gracia, por medio de su gracia salvadora que es en Cristo Jesús. Número 2, la segunda verdad que emana de este pasaje, de la experiencia de Betsabé, es que las experiencias pasadas, es decir, los fracasos pasados, las caídas pasadas, nunca deben ser excusa para usted, ni obstáculo, ni argumento para que el diablo la mantenga a usted pisoteada en el piso. Betsabé pudiera haberse entregado a la amargura en la medida que iba envejeciendo, irse amargando cada vez más. Ella pudo verse excusado, que fue por la lujuria del rey David que la llevaron allá, y que porque era el rey nadie podía negarse al rey, etcétera, etcétera. Ella pudo inclusive ver culpado a Dios por la vuelta tan repentina, el cambio de curso que tomó su vida repentinamente. Sin embargo, no hizo nada de eso. Y vemos que a pesar de todo, las consecuencias de ese pecado o la historia de ese pecado sigue vigente hasta el día de hoy. Note usted que en Mateo capítulo 1, es decir, siglos después, nosotros podemos leer en Mateo capítulo 1 y verso 6 lo siguiente. Dice: y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Ni siquiera la menciona por nombre, pero note una cosa muy importante. Aunque Dios no menciona aquí a Betsabé por nombre, la incluye nada menos que en la genealogía de su Hijo Jesucristo según la carne. ¡Qué honor más grande ese! Una mujer que cometió adulterio, una mujer que fue cómplice de asesinato, se arrepiente de corazón de su pecado. Dios la levanta, la limpia y la usa maravillosamente, inclusive para aconsejar el hombre más sabio reconocido hasta el día de hoy, tanto en la escritura, en la historia secular como sagrada. Esto es algo tremendo, que solo Dios puede hacer esto. Como cualquiera de nosotros, este pecado horrible, Betsabé hubiese querido ocultarlo para siempre. Sin embargo, Dios, y esto es lo que prueba que la Biblia es palabra de Dios, si esto hubiese sido una biografía escrita por hombre, nadie se hubiese enterado que esto había sucedido, porque por lo regular los biógrafos, sobre todo los que se apasionan con un patriota, con una figura prominente de un país, lo ponen de tal manera como que si nunca en su vida ni siquiera estornudó, nada fuera de lugar. Es algo que lo ponen en un pedestal, pero Dios no ensalza, no entra en el culto a la personalidad ni cosa por el estilo. Dios lo pone a la luz de su palabra
para que toda mujer, inclusive para que todo hombre sepa que los pecados pasados, si nosotros nos arrepentimos de corazón, no son y no pueden ser un obstáculo, no pueden ser una impedimenta y no pueden ser un argumento tampoco para que el diablo la sujete a usted y la mantenga conforme al status quo, conforme a la vida que está llevando, como si no hubiese la posibilidad de aspirar a cosas mejores en Cristo Jesús. Y Dios tiene para usted cosas mejores. Yo quiero que usted sepa que Dios siempre tiene lo mejor para usted y que todo lo que usted necesita para seguir luchando y salir adelante ya le ha sido dado en Cristo. Aprópiese, agárrese de las bendiciones, las garantías, las promesas que son nuestras en Cristo Jesús. Y dígale a Dios, yo quiero ser esa mujer virtuosa en medio del caos que estoy viviendo ahora. Voy a triunfar porque Cristo ganó la batalla por mí. Entonces, todas estas cosas no pueden ser un impedimento. Dios lo pone aquí para demostrarnos que a los que Él llama, Él capacita y Él también apoya, ayuda y empuja hacia adelante para que nosotros llevemos vidas llenas de fruto para la gloria de su nombre y para dejar una herencia brillante a nuestros hijos. La herencia espiritual de Betsabé se encuentra en Proverbios 31:30. Escuche esto. Después de todo lo que ella pasó, pero una vez levantada, limpiada, restaurada por Dios, esto dice la escritura de ella. Y dice, este es el verso, uno de los versos más memorizados del Antiguo Testamento. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Aleluya. Gloria a Dios. Usted es alabada en el cielo también por los ángeles cuando ven que usted le sirve a Dios con corazón entero. Aunque ahora su marido no la reconozca, sus hijos tampoco aprecien el sacrificio que usted está haciendo, Dios sí lo está viendo. No pierda la fe, no desmaye, porque Dios está de su lado y la va a levantar y la va a hacer brillar para la gloria de su nombre. Guarde esto en su corazón. Vuelva a este pasaje de Proverbios capítulo 31, verso 10 al 31 y ahora léalo gozosa, léalo con confianza, sin miedo, sin sentirse menos que esta mujer. Nunca más vuelva a sentirse menos que la mujer virtuosa de Proverbios, porque usted es una heroína del hogar. Usted es una madre que lucha en medio de un mundo que no perdona. Yo la exhorto a que se agarre de la mano de Cristo y le diga, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, yo quiero vivir una excelencia cada vez mayor para tu gloria y guíame para dejar un legado espiritual de una fe sólida en ti, en el corazón de cada uno de mis hijos. Sean mayores o no, tengan nietos o no, que usted sea usada por el Espíritu Santo para instruir a los que dependen de usted. Lo dejo con esto, que el Señor la bendiga y bendiga al hombre que también me escucha, que Dios guarde sus hogares, que la presencia del Espíritu Santo reine en su corazón, en el corazón del esposo, de los hijos y de toda persona que entre en su casa pueda percibir el gozo y la paz de Cristo que sobrepasan todo entendimiento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por escucharme por este tiempo y pronto estaremos reuniéndonos en la iglesia según ya se está anunciando en la página de la iglesia. Hasta pronto, Dios les guarde a todos.